Muy agradecida. Y sí volvería a pedir porque pienso que si no hubiese llegado aquí yo estaría sin mis hijos y sin nada, porque yo no tengo mis papás, estoy sola con un hermanito y como le dije, no, aquí no aceptaban menores de edad, entonces lo que la defensoría y todos vieron fue que, o sea, que yo me vaya a otro hogar y mi hijo a otro hogar y mi bebé igual. Que me negaste tu corazón, ahora flor deshojada llorando, pides que te ame. Sí, había maltrato. Llegué hasta el juzgado por proceso penal y por proceso civil. Tenía 2 procesos. Pero llegado un momento, quería quitarme al principio hasta mis hijos, pero no he podido. Estado a 9 de bebé, nunca digas paloma de esta... Desde que lo conocí al papá de mi hijo, no peleaba, no discutía. Después ya empezaron los golpes, los maltratos. Yo no sabía de si había casas de acogida o alguien que me podía ayudar, porque las veces que yo iba y le denunciaba al papá de mi hijo, nadie me hacía caso. Bueno, ellos mucho no hablaban tampoco, ¿no? No se metían mucho, se quedaban callados y parece que le tenían miedo al papá que se haga algo igual a ellos. Entonces, sí, yo hice varias denuncias igual en la policía, todo eso, pero no, tampoco sabía que existía así la casa acogida, nada de esas cosas. Porque no tenían a dónde ir. Prácticamente yo estuve sola, solo con mis 2 niñas estuve sola, sin poder ir a ningún lado. Incluso llegué a dormir una noche en la calle, ¿no? Nunca digas paloma de estado a 9 de bebé, nunca digas paloma de estado a 9 de bebé. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Me parece que podríamos incorporarlos en nuestros colegios, aprovechar este voluntariado. Empezamos visto esto, y podemos usar esto, digamos, ¿no? Como una opción. Se ha detectado que Cochabamba es el primer departamento donde existen muchos feminicidios, casos de feminicidios, ¿no? Y los que están sucediendo justamente partiendo de estas violencias. Creo que el contexto cultural de que se vive acá, en especial en Sacaba, influye mucho para que la mujer o el hombre incurran en la violencia. Lamentablemente, en la realidad, en lo que es en nuestro país, no se ha tomado mucho en cuenta los derechos de la mujer, pero con el entorno y con lo que es la información a nivel exterior, se ha empezado a empoderar en sí a las mujeres para que ellas mismas puedan ejercer sus derechos. El agresor también, o sea, a falta de la comunicación, a falta de la palabra, el último extremo sería el golpe, ¿no? La violencia extrema que en Bolivia está cada día peor, y ya hasta este mes de agosto estamos ya con 70 casos de feminicidios en Bolivia. Y en Cochabamba es el departamento que más casos tiene. Se ha visto bastante aumento de denuncias en lo que es violencia psicológica. Antes no se lo tomaba en cuenta. Siempre cuando íbamos a hacer un acompañamiento decía, tu médico forense, tus días de impedimento, pero ahora las personas, las mujeres, los varones reconocen que los insultos, las agresiones verbales son un tipo de violencia. No es un día que la pareja le ha golpeado, le ha agredido y de ahí viene a la casa, no. Normalmente es un itinerario de violencia, es una historia de violencia a veces de años. Nos ha llegado casos de 15 años de violencia y ha llegado a un punto grave
hasta con posibilidad de perder la vida, y así han llegado, ¿no?, a la casa de acogida. Llegué aquí al CAM por violencia física y psicológica. El papá de mi hijo casi me cortó la cara, me golpeó, llegué con la cara hinchada y psicológicamente me insultaba diciéndome que yo ya no, que no me quería, que se quería matar. Llegué, desde que lo conocí al papá de mi hijo, no peleaba, no discutía. Después ya empezaron los golpes, los maltratos. Yo no sabía de si había casas de acogida o alguien que me podía ayudar, porque las veces que yo iba y le denunciaba al papá de mi hijo, nadie me hacía caso. Y llegué y me aguanté, viví 2 años con él, me casé a los 2 años que estuve, y desde que me casé ya empezaron los golpes, los maltratos, los insultos, y me aguanté. Sí, había maltrato. No tenía dónde ir. Iba a trabajar al principio, cuando no estaba esto, iba a trabajar, lavar ropa, ayudar a cocinar, mayormente hacía turnos de la cocina a la guardería. Y así mayormente, de esa manera ingresé. Sí, yo hice varias denuncias igual en la policía, todo eso, pero no, tampoco sabía que existía así la casa acogida, nada de esas cosas, más antes, ¿no? Pero después ya ese último ya me derivaron, ya me dijeron que existía todas esas cosas, entonces. Más que todo ha sido violencia psicológica y física no mucho, pero sí ha sido violencia psicológica. Cuando llegó a pegarle a mi hija, sí, llegó a pegarle a mi hija y por eso decidí denunciar, ¿no? Porque no tenían a dónde ir. Prácticamente yo estuve sola, solo con mis 2 niñas, estuve sola, sin poder ir a ningún lado. Incluso llegué a dormir una noche en la calle, ¿no? Y pues llegué a la casa, más que un apoyo, me ofrecieron una familia. La primera vez que cuando me han pegado yo quería, bueno, yo he demandado, ¿no? Pero a veces la justicia a veces no es tan buena, ¿no? Con lo que he ido, ¿no? Me decía, ándate al lugar, no te pertenece aquí. A veces me decía, cuando te esté pegando bien fuerte, ese rato me llamas, me decía. Pero yo le decía, pero si es que ya voy a estar muerta para ese rato. Ella me llevó, me dijo, ya vamos a la casa, ahí te van a atender, me dijo. Entonces ahí cuando Indira ella es la que me ha atendido, ¿no? Y me dijo que sí, te vamos a ayudar, me dijo. Entonces los maltratos más era psicológico, ¿no? Siempre me decía que era así, que no valía nada, que era una mierda. Y eso empezó la primera vez que me junté con él. Yo no tengo mis papás, nada, y obviamente hay mujeres adolescentes que están embarazadas, que se juntan y todo, pero esas tienen apoyo de sus familias, de sus mamás. En mi caso, y hay muchas que deben haber como yo, no tienen papás, no tienen nada, entonces no saben a dónde ir, no saben a dónde recurrir. Y yo sufría de violencia psicológica, violencia física, por parte del papá de mis hijos. Para mí ha sido mucho. Me ayudan con mis niños, me ayudan un poco emocionalmente, me han ayudado a tener un techo, un plato de comida.
Claro, imagínate las señoras, las mujeres que tienen una edad muy joven, una edad de promedio de 22 años, 23, e ingresan a la casa en la más absoluta pobreza. O sea, no vienen solo con sus hijos, con la ropa puesta, porque escapan de una realidad de violencia extrema, ¿no? Y de atentado contra su propia vida. Entonces llegan sin nada, ¿no? Y cuando ingresan a la casa es la acogida, es el que se sientan seguras, es el que por primera vez duerman tranquilas. Algo que a nosotros nos parece increíble, ¿no? Pero que una mujer que ingresa a la casa de acogida por primera vez desde hace mucho tiempo está durmiendo sin miedo a nada, descansa. Pues hemos visto de todo, pero en la mayoría esta mujer llega desorientada, que no tiene ni a veces la fuerza de atender a sus niños, ¿no? Que demandan a su mamá, ¿no? Hemos visto bastante tristeza en sus ojos, el llanto con el que llegan, recordando impotencia. El estado psicológico de la persona es, muchas llegan con una crisis emocional muy fuerte, llanto, así literalmente, llanto, temblor, ansiedad. Otras llegan ya con una sensación de estoy derrotada, ya ni lloran siquiera, ¿no? O sea, no tengo ánimos de nada, no sé qué hacer, estoy sola. Entonces creo que el acogerles, el darles una palabra de aliento, el decirles hay otra salida, no todo está cerrado, ayuda a muchas mujeres a encontrar su propia salida. Hay cosas súper increíbles. Hay personas que viven situaciones de violencia terribles que desde, digamos, tu perspectiva no las podrías tolerar, pero son capaces de sonreír y todavía ver opciones. Y hay personas que están pues sumidas en la depresión, en el desánimo, en el que ya no tienen ganas de vivir y que encuentran con una posibilidad mínima esperanzas. Entonces encontramos una riqueza impresionante y no sé si qué del ser humano, ¿no? Que es capaz de frente a la dificultad hacer uso de sus propios recursos, ¿no? ¿Qué hago yo económicamente? Me siento sola, la soledad es con lo que no puedo, él me acompaña en esto, ¿no? Aunque no sea lo mejor, pero es lo que tienes, ¿no? Después escuchar, a ver, ¿qué me dirán? ¿No? ¿Qué me dirá mi familia? ¿Qué me dirá la vecina? ¿Por qué me estoy separando? Por eso preguntamos en la primera entrevista, ¿no? ¿Qué pasó esta última vez que te hizo tomar la decisión de denunciar? Porque vemos una historia ya de, ¿no?, violencia psicológica, de que a veces les es incluso difícil reconocer, muy naturalizada. La violencia que ha ido creciendo, ya no directamente se llega solamente en los golpes o la interacción, sino que puede llegar incluso a invalidar al niño o a la misma mujer. Entonces, esos son límites que a veces las familias toman como suficientes, ¿no? Y dicen, ya, esto es lo que puedo aguantar, no más de eso, ¿no? Y alguien me tiene que ayudar, ¿no? Y obviamente esto no es solamente la cúspide, sino que adentro hay mucho más, ¿no? Mucho de lo que han ido viviendo día a día, ¿no? Entre golpes, entre insultos, la agresión física y psicológica, que es la más fuerte, la agresión económica que se da en las familias a través de, a veces cuando los agresores son varones y son el único sustento de la casa. Considero que realmente lo que se aporta en sí a las mujeres es el estar y acompañarlas a ellas y poder estar el día a día con ellas. Algo muy significativo, después de ingresar a la casa, a los 3 días, el rostro de la mujer cambia, ¿no? Y de los niños por completo, más rápido que la mujer todavía, ¿no? Y eso es algo realmente muy lindo. La primera fase es la de ingreso, ¿no? La de ingreso y acogida. Y la acogida no es solamente que puedan entrar y mostrarles la habitación o darles lo que necesitan. La acogida es bastante importante y es aquí donde viene la calidez humana, de poder entender la situación en la que llega esta mujer, que no pueda ser juzgada, no pueda ser señalada ni cuestionada, ¿no? Entonces, esa primera etapa es hasta la primera semana, donde ella también puede decidir irse, ¿no? Luego sigue la etapa de la permanencia acá en la casa, ¿no? La segunda fase es la permanencia, donde ya van casi hasta los 3 meses, donde sí desde las diferentes, el área social, el área legal, laboral y psicológico, pueden ir construyendo algo con ella, ¿no? Aquí armando algo con ella,
Y luego llega la tercera fase, que es la fase del egreso, que se hace un cierre de todas las intervenciones junto a ella, con la familia también, ¿no? Y la última fase sería cuando la mujer ya está fuera, a veces retornan con la pareja, a veces se van a un alquiler o van con algún familiar. Entonces está la fase que es de seguimiento, y esta parte es muy importante porque no muchas instituciones lo hacen, ¿no? O sea, termina la acogida y termina el trabajo, pero acá no. Si la mujer así lo demanda, o muchas veces la situación la demanda, parte de nuestro procedimiento es poder ir con esta mujer afuera, visitarla, ver cómo está, hacer una presencia institucional, hacer un contacto con la pareja muchas veces, y esto a ella le sigue muy bien. Los hijos son invisibles, hasta en datos y estadísticas, ¿no? Pero los niños realmente son víctimas en primer grado de violencia, ¿no? Nos han llegado casos de niños que habían dejado de hablar, ¿no? o que realmente tenían un daño, aun siendo chiquitos. La edad media que acogemos con sus mamás son 3-4 años de edad, ¿no? Pero el daño ocasionado por la violencia en ellos es bastante grande, ¿no? Tanto los varones como las niñas. Desde el primer año que solo teníamos la casa de acogida, a los 2 años después abrimos un espacio aparte, externo y de día, ¿no? Como centro día para los niños que estaban en la casa, y de ahí trabajar con ellos el impacto de la violencia en sus vidas, ¿no? Sí, mi hijo estaba un poco traumado. Hasta ahora, cuando lo dejo, llora, grita, tiene miedo a que lo deje porque su papá le decía que él me iba a separar de él. Y mi hijo, al ver el transcurso que me quiso cortar la cara, mi hijo andaba con esa forma de hablar como hablaba su papá, y agarraba los muñecos y quería hacerles lo mismo. Y ahora estoy en el proceso de hacerle olvidar, y yo quisiera que olvide todo eso porque no quisiera que él crezca y haga lo mismo a otras personas o a otras mujeres. Se quedaban callados y parece que le tenían miedo al papá que les haga algo igual a ellos. El mayorcito sí, está traumado porque él es el que me ha defendido cuando me estaba pegando, cuando estaba ya lleno de sangre en el piso. Él es el que ha dicho que no le pegues a mi mamá, entonces ya, que mis hijos son, o sea, la alegría. Creo que no tiene precio. Es lo más bonito, ¿no? No tiene precio. No vale, ¿no? Mucho. No, yo creo que no tiene un valor monetario, ¿no? Valen oro que mis hijos estén tranquilos, la felicidad de mis hijos. Evidentemente los chicos que vienen acá, todos ellos han sido víctimas de la violencia intrafamiliar, no solamente de forma directa, indirecta, ¿no? Porque cuando tú ves que agreden a tu mamá o cuando ves que agreden a alguna otra persona o ves solamente agresión en una persona o agresividad en una persona, eso te afecta personalmente, psicológicamente, te afecta mucho. Entonces, estos niños que llegan acá, lo que necesitan sobre todo y lo que más se ve es la necesidad de vincularse seguramente. O sea, el vínculo seguro es aquello que nos permite a nosotros ser autónomos, ser seguros en lo que vamos a hacer, tomar decisiones, y bueno, eso se cultiva desde pequeño. Y eso es en la relación madre-hijo, padre-hijo, donde tú vas dándole seguridad al niño para que explore, para que pregunte, para que se exprese, ¿no? Y tú le contienes cuando está triste, lo abrazas, le besas, le das cariño y le dices que puede seguir adelante, que él tiene habilidades y que lo va a lograr, cualquier reto que tenga, ¿no? Y esa es una falencia fuerte cuando es un entorno que ha vivido violencia intrafamiliar, ¿no? Y es un trabajo no solamente con el niño, es un trabajo con la mamá sobre todo. A mí me criaron mis tíos, prácticamente no conozco a mi papá ni a mi mamá, no los conozco.
Ellos sí me criaron desde chiquita y en ese ambiente es lo que vivía la violencia. Llegaba mi papá, bueno, yo les digo papá, mamá, porque me criaron, ¿no? Llegamos a dormir con mi mamá afuera en la calle, como somos de Punata, entonces hasta en los ríos llegamos a dormir. Y ella siempre me decía, cuando tú crezcas no vas a permitir esto. No en todos los casos, pero sí la mayoría ha sufrido igual violencia en su niñez. Y eso tienden a repercutirlo otra vez con sus familias, porque es el modo en el que han crecido. La violencia trae violencia. Eso es lo que se vive actualmente. Pero tratamos con las mujeres y con las mamás, tratamos de que pare esto, ¿no? Haya prácticamente un autocontrol de esta agresividad, autocontrol en sus emociones, y para que ellos vayan controlando todo eso, los niños también. Pienso que los niños que llegan aquí al centro infantil necesitan prácticamente todo, ¿no? Si vemos esto desde la llegada, ellos llegan con un historial violento, agresivo. Entonces podemos decir que estos niños necesitan amor, cariño, atención. El centro infantil es una parte, un programa que brinda soporte a la casa de acogida. ¿Cómo te brinda el soporte? Te brinda el soporte a través del apoyo con tu hijo. La mujer maltratada en realidad se ve muy desbordada en este asunto porque aparte de sufrir la agresión, ¿ya? Esta madre parecería que tuviera que hacerse dar con el niño, ¿no? La madre hace como que maltrata al niño como ha sido maltratada ella, y de alguna manera desfoga esta furia también contra el niño. Sabemos muy bien que el niño no tiene la culpa de esas cosas, que es cosa de mayores, que es de la pareja, ¿no? Es por la situación que ha vivido ella, pero en realidad se siente muy desbordada con este asunto de la violencia. Evaluar un poco al niño en la parte psicológica, en la parte de desarrollo, y ver cómo está en la parte cotidiana de relación con su mamá, ¿no? Para ver qué es lo que puedo yo ayudar a mejorar. Siempre hay un tema de trabajo relacional primero, ¿no? Es el que la mamá lo perciba al niño como un individuo con necesidades diferentes a las suyas, y que a pesar de lo que han vivido, él también ha podido ya sea generar recursos positivos y negativos, ¿no? Mecanismos de defensa también para sobrellevar la violencia. Sí se ha dado, ¿no? Este maltrato de generación en generación, eso ha sido una cosa muy desde siempre, desde el pasado. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Tratamos de preparar a las personas, a las mamás más que todo, en el asunto de la autoestima, valoración personal, comprensión de uno mismo, ¿no? O sea, más que todo trabajar en el proyecto de vida para que no caigan en esto que han sido presas de la violencia. Hay mucho de lo cultural en esto, prácticamente es una costumbre y mucho más arraigada anteriormente el tema de resolver las cosas a través de la violencia, ¿no? Pero que con la educación se puede superar. Sí, ahora hay escuelas de padres, pero que todavía no llegan a cumplir un rol protagónico en el tema de lo que es educación positiva. Sí hay esfuerzos que llegan a las áreas rurales, pero que todavía no respetando la parte cultural pueden introducir pautas positivas de crianza para ellos, ¿no? Entonces nos cuesta todavía trabajar eso, y eso se hace con la comunidad y también las personas que vamos a intervenir, ¿no? Y esas habilidades aún no las estamos logrando desarrollar. Sí hay muy buenos proyectos, pero que todavía no llegan. Es una cosa que a nosotros tendría que alegrarnos, ¿no? Que un niño esté sonriente y feliz. Cuando un niño que llega y se sienta ahí en el sillón y no se mueve, y a los 3 días lo miras y le haces 4 cosas y está sonriendo, pues expresa algo, ¿no? Algo está sucediendo ahí, ¿no? Cuando una señora que llega en esas condiciones, ¿no? y realmente su mirada perdida, ¿no? Y esas cosas, y a los 2 o 3 días le haces una broma, ¿no? y está sonriendo,
pues realmente expresa que algo está sucediendo y ese algo es algo bonito, entonces para nosotros es un regalo. Pues el niño tiene que seguir el curso de su niñez, su desarrollo, ser felices. Sabemos mucho que nuestros niños también han pasado muchos problemas, conflictos violentos, pero tenemos que poner, ¿no?, la cara como es, hay que continuar la vida y continuar con su desarrollo, con su crecimiento, sin desmayar. Realmente lo que muchas veces hace que la mujer regrese con su pareja en las peores condiciones es porque no tiene, lo hace por sus hijos, porque no tiene cómo hacerles comer, no tiene cómo llevarles al colegio, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Llegó una señora con la nariz totalmente doblada por un golpe, ¿no?, de su pareja, y ahí yo me quedé escuchando mucho a la señora, ¿no? Era quechuista, pero le escuché atentamente no solo lo que le había sucedido, sino cómo ella lo estaba viviendo. Y la situación de que tenía que volver con su pareja porque con lo que trabajaba no le daba para mantener a sus hijos, ¿no? Y el relato de las personas y lo que vemos, que a veces es desde el silencio expresan muchas más cosas, eso va haciendo que surjan diferentes iniciativas. Por ejemplo, en el CAN hemos desarrollado todo un área laboral con 2 proyectos que son empresas grandes, ¿no?, y con microproyectos que precisamente responden a la violencia económica, que muy aparte de la física y la psicológica, la mujer vive esta violencia económica y hace que recurrentemente regrese con su pareja igual que se ha ido. He encontrado una salida, ¿no?, y he aprendido también muchas cosas. Y para ayudar también a la gente, ¿no?, con la experiencia que tengo también, de salir adelante. Por eso me pedí un préstamo de mi prima y me compré máquina. Y ahí es lo que he aprendido atrás adelante a pedalear. Y justo ese año que estuve aquí, entonces han abierto, ¿no?, eso, con un poco material han abierto unos cuantos, 5 aguayos, algo así, pero no había ni máquinas, nada. Ahora ya por lo menos hay máquinas, ¿no?, para las señoras que llegan y para que estén avanzando. Yo llegué al taller mediante mi hijo que tengo con discapacidad auditiva, que estaba en Centro Sigamos, y mis hijos que estaban en la guardería del San Pedro. Ha quedado un poco difícil, ¿no?, de salir adelante con lo que le ha abandonado, ¿no?, su papá de mis hijos, pero de esa manera cuando he vuelto del trópico han comenzado taller de artesanía aquí. He aprendido a costurar, al principio hacía a mano todo a grosier, los manteles, caminos de mesa, individuales, las orillas hacía a mano a grosier, pero después he visto que estaban enseñando a máquina más, las que costuraban llevaban a la casa. Sigo en taller de artesanía ya, ahora estoy de educadora. Yo salí de corte y confección, la promoción, mi hijo estaba saliendo también, la promoción de kinder, los 2 tuvimos de promoción el mismo año. Y era para mí una sorpresa que los 2 estaban saliendo al mismo tiempo. Ahorita estamos ya con centro de acogida, estamos mayormente, y ahora estoy enseñando por módulos, ¿no? A las señoras están, por la mañana vienen unos 4, en la tarde están a veces unos 3, continuamente, pero siempre tienen alguna dificultad, ¿no? Porque como tienen hijos pequeños y tienen que estar yendo al colegio, o si no nos llaman. Hoy en día ya uno tiene 23 años, el otro tiene 18, el más pequeño que se quedó con 1 año y medio ya tiene 17 años. Sí. Se aferran al marido que no saben sobresalir ellas solas. Entonces a ellos también yo les aconsejo, les digo, pueden hacer,
pueden, o sea, si tienen hijitos, todo eso, pueden salir adelante. Ya que no aguanten ya esas cosas, ¿no? No, yo más antes ya tuve ya hacía ese negocio fuera de aquí, ya hacía. Entonces, como vi aquí en la zona, no había esas cosas así, y también estaba cerca de un colegio, todo, y yo miraba eso. Entonces, de ese modo vine por aquí. Bueno, cuando estaba en la casa también siempre me movía en algunas cosas, ¿ves? Salía ya a la avenida a vender todo. Pero en mi negocio yo hago, como ven, sirvo desayunos, ¿no? Y de vez en cuando también hago refrigerios así a media mañana, hago rellenos, sándwiches, todas esas cosas, ¿ves? Entonces cuando me piden. Pero mayormente vendo buñuelos, api, que es avena con leche, o tojorí, que llaman aquí. O algunas veces hay café o algo así, el buñuelo y el pastel todas las mañanas, ¿no? O sea, no contrato gente de afuera, entonces yo prefiero contratar de afuera y sé cómo ellos están pasando, ¿no? Yo también pasé por ahí, que necesitan, tienen sus hijos, y a veces no hay ni para comprarse algo que te pide tu hijo o algo, ¿no? Entonces, en esa parte prefiero ayudar a la casa, que algo bien estoy haciendo, ¿no? Pasándoles, o sea, diciéndoles que salgan adelante, que ellos pueden, todo, ¿no? Entonces, pero a mí mismo me hace bien eso. Entonces yo pienso, por eso se puede hacer muchas cosas. Por eso yo a las mamás siempre les digo, pueden salir adelante, solo es querer y poder. Las instituciones que trabajan con mujeres cometemos siempre un error muy grande, y es, de entrada, directamente implementar talleres de costura, de repostería, de cocina, y eso es un error de concepto grande, porque no porque sea mujer va a hacer esos talleres, y al principio lo hacíamos, y las mujeres los pasaban porque, bueno, lo tenían que pasar esos talleres, ¿no? Y desde hace muchos años hemos variado por completo el punto, ¿no? El punto es, laboralmente, la señora cuando ingresa se hace como su historia laboral, ¿no? Y no solo laboral, sino sus capacidades y lo que le gusta y sus sueños. Y desde ahí, por ejemplo, pongo ejemplos ahora, ¿no? Estamos con una granja que pronto vamos a repoblar de aves, ¿no? Y vamos a tener más o menos unas 14.000 gallinas ponedoras. El equipo que maneja eso son señoras que han salido de la casa de acogida. Una de ellas está culminando estudios técnicos de veterinaria, ¿no? Entonces, a eso me voy, ¿no? Y, por ejemplo, ahora estamos apoyando a una señora, a 3 señoras para que saquen su licencia de conducir, de manejar. ¿Por qué? Porque quieren manejar taxi. Hubo otra muchacha que quería ponerse un puesto de reparación de celulares, ¿no? Entonces, investigamos, ¿no? Y estamos dando un vuelco a eso por completo. Y ahí también le hemos dado un cambio, hemos creado una microempresa de catering que se llama Delipan, donde, bueno, ofrecemos los productos que hacemos. Entonces, hay pedido, convocamos a 2 o 3 señoras y en un día pueden generar recursos, ¿no? Y además se factura, está legalmente constituida. Entonces, eso es el espacio laboral. El espacio laboral no es implementar talleres para que las señoras se incorporen. El espacio laboral es al revés. El espacio laboral es identificar la capacidad y el sueño y el interés de las señoras y desde ahí proyectar lo laboral. Quiero seguir mis estudios, quiero estudiar una carrera técnica, una sencilla, y salir adelante con mi hijo. Me gustaría dar charlas, ¿no? a mamás adolescentes o en algún lugar dar a conocer, ¿no? los derechos que tienen las mujeres y hacer saber también, no solo aquí, ¿no? Ir a otros lados, igual ir a dar charlas así para que conozcan todos los derechos que tienen las mujeres, porque algunas no saben. Me siento orgullosa de mí misma porque viví durante 3 años sola con mis niñas, sacándoles adelante. A pesar que muchas personas me dijeron que no iba a poder, gracias al CAM pude. Sí, estoy aprendiendo. Estaba en la granja, después estoy aprendiendo costura y también estoy empezado ya un curso en Delipan.
Sí, sí, me gusta. También me gusta la otra carrera que es, se llama, ay, ¿qué se llama? Ay, no sé, no me acuerdo, doña Indira, la que es ella, no me, qué carrera, no me acuerdo qué carrera es, pero me gusta esa carrera. Trabajadora social. La no violencia es nuestra firma, es nuestra fe. Caminamos con paciencia, vamos muy lejos, no hay que correr. El respeto es la herramienta, todas y todos como una red. Colectiva inteligencia va coloreando el amanecer. Somos 99, 99 de cada 100. Nos mojaremos si llueve y cuando calienta el sol también. No tenemos miedo, no tenemos casa, no tenemos que perder. Somos 99, 99 de cada 100. Y ahora se ha dado un nuevo proyecto de las promotoras. Las promotoras son de mujeres que han llegado en situación de violencia a la casa, de que ellas han visto de que con su experiencia, con su voz, pueden llegar a otras mujeres. Entonces se ha organizado un grupo de promotoras, de ex mujeres que llegan a la casa para llevar el mensaje, ¿no? Se ha visto desde acá, ¿no?, que la mujer puede ser protagonista de aquello para transmitir a otras mujeres que están en la misma situación. Entonces es así que el año pasado es que se crea Promotoras. Para mí es clave este grupo porque es un tesoro en el CAM, porque son las mismas mujeres que han salido del CAM y realmente es un punto, un espejo donde mirarnos, ¿no?, para hacer las cosas correctamente o acercarnos a eso. Bien, es decir, usted está acogida en la casa y tiene que ir a realizar sus procesos o tiene que ir a trabajar y los puede dejar en el centro infantil, ¿ya? También tenemos una oficina externa, ¿no? La oficina externa está de la esquina media vuelta, donde también hay un centro, donde hay una oficina que es el centro de atención a la mujer. Durante todos los años, a veces vivíamos bien, a veces vivíamos mal, llegaba abusivo, directo a pegar, porque siempre me maltrataba o siempre que me decía, ellos estaban presentes ahí. Solo tenían miedo, casi no me decían nada, siempre lloraban, estaban siempre de miedo. Se cuida y cualquier cosa estamos aquí. Sí, imagínate 5 hijos, el señor no le pasa una asistencia familiar, ¿no? Y seguramente siempre llega borracho y le golpea. Pero es que a veces las mujeres también no nos animamos a denunciar porque es algo bien cierto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo haces con 5 hijos? Tienes que trabajar, dejar los últimos hijitos chiquititos, ¿no? Realmente es preocupante. El grupo de promotoras es un grupo de señoras que han estado acogidas en la casa por situación de violencia, ¿no? A raíz de eso se ha visto que las señoras salían de la casa, ¿no? Pero siempre les ha quedado como que querían volver a la casa, ¿no? No en el ser acogidas, pero sí, ¿no? O sea, cuando las señoras salimos muy agradecidas, de verdad, con el CAM. Entonces es como que queremos continuar, ¿no? Entonces un poquito se veía para ver qué hacemos para que las señoras no puedan venir, digamos, ¿no? Y solo estar ahí, pero sí puedan venir y tal vez formarse, ¿no? Entonces se empezó a armar lo que es el grupo de promotoras. Damos talleres cada 15 días, ¿no? Entonces en cada 15 días nos reunimos y nos formamos sobre diferentes temas, ¿no? Ya sea la ley 348, instancias públicas, ¿no? O otros temas que ellas los requieran. Si a nosotras nos han ayudado, ¿por qué no podemos ayudar nosotras, no? En algún momento nosotras fuimos ayudadas, fuimos acogidas, fuimos orientadas por el personal, entonces ¿por qué nosotras no podemos hacer lo mismo con otras mujeres que están sufriendo violencia? Somos 99, 99 de cada 100. Nos mojaremos si llueve y cuando calienta el sol también. No tenemos miedo, no tenemos casa. Luego una de las mamás que está acogida, porque algunas de las señoras, en su mayoría, regresan con la pareja. Y para nosotros esto no es un triunfo ni una derrota, no es parte de la vida. Entonces cuando regresan con esta pareja, nos regresan en las mismas condiciones. Entonces esta mujer decía, yo estoy aquí, he hecho un proceso, ¿no? Yo he ido creciendo, me he ido armando de cosas, pero con mi pareja no ha pasado aquello. Él está donde lo he dejado y está como lo he dejado, tal vez peor,
¿no? Entonces, decíamos, es un reto atender a estos varones. Pero las mujeres de la casa un día comentaron y dijeron, con nosotras sí se hace un trabajo psicológico, sí nos acompañan en el área legal, en el área laboral, pero ¿y quién trabaja con nuestras parejas que son agresores? Y no dejar así de lado tanto a lo que es a la mujer y solamente separarlo del hombre. También sería bueno trabajar con ambos, porque ellos son realmente los protagonistas de todo esto, ¿no? Son ellos los que están viendo y luchando por ellos mismos. Cuando el varón, su único recurso de relación en su casa es la violencia y el poder, ha perdido toda capacidad de descubrir otra forma de relación. Entonces, sin duda, tiene que pedir ayuda. Para prevenir un acto violento hay varios varones que dijeron, estoy a punto de pegar a mi mujer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. He ido a instancias públicas diciendo, con este miedo y me han dicho que no hay ayuda para los varones, sino todo es para las mujeres. Entonces llegan de esa manera acá, abrimos el expediente, cuando corresponde se le asigna a uno de los psicólogos, ¿no? Entonces se le ofrece el espacio y comienzan las sesiones individuales. O también el querer recuperar a su familia, muchos vienen con eso, ¿no? El quiero recuperar a mi familia, quiero cambiar, pero primero vienen con el quiero que me digan cómo hacer, ¿no? Y en realidad el trabajo del programa no es ese, sino está en él las respuestas, ¿no? Bueno, el programa tiene ya 2 años y el objetivo principal es disminuir la violencia, disminuir los índices de violencia, ¿no? Entonces hemos incorporado este trabajo con el varón. Nos parece importante el mirar la violencia, el estudiarla también, pero desde el otro lado del denominado agresor, ¿no? Trabajamos mucho en romper las etiquetas que se colocan a las personas, ¿no? No solamente al varón, también a la mujer, ¿no? Si bien uno sufre situaciones de sufrimiento, de víctima, etcétera, no es que se queda con ese rótulo. Lo mismo pasa con los varones, ¿no? Cuesta mucho que ellos se abran si uno los trata como agresores, como feminicidas, ¿no? Porque en realidad son sujetos que pasan por ciertas circunstancias de vida y reaccionan de alguna forma, ¿no? Sin justificar de ninguna manera ningún acto violento. Porque generalmente se lo tilda de agresor, violento, pero no, somos personas todos y la violencia es de todos, ¿no? Entonces tratamos de darles el lugar, tratarlos de decir que aquí se los puede escuchar, porque la persona que golpea, al menos la mayoría de los casos que hemos visto, porque tratamos de no generalizar, no, cada quien es un mundo. Acceden de manera voluntaria y otros vienen remitidos por instancias públicas, que serían SLIM, Defensoría, en Fiscalía vienen como una medida de protección, y en la parte ya de instituciones de la sociedad civil también vienen de unidades educativas, de otras instituciones que trabajan con violencia. Se sienten culpables, la verdad, y después de atravesar muchas instituciones que los tildan de agresor y que no deberían hacer eso, con muchos prejuicios, vienen con esa carga, ¿no? Esa primera entrevista que se realiza, que la realizamos yo o la trabajadora social también, tratamos de que no sea el psicólogo que lo va a atender, y este primer encuentro lo llamamos así, ¿no? Es el primer encuentro con la persona y con su problema, pero siempre nuestro trabajo es enfocado a la individualidad, ¿no? Al sujeto. Tratamos de no trabajar de manera educativa, por ejemplo, cómo enseñar a un varón a no golpear o cómo enseñar a un varón de ser de una manera. Y nosotros vemos la violencia como una forma de interacción, ¿no? Cuando la palabra ya no te alcanza para solucionar los problemas y pasas al acto, independientemente de seas varón, no es tanto el problema. En realidad nosotros desde la atención no hemos visto algo específico como que sea porque soy hombre maltrato o porque es mujer la maltrato, sino más bien lo hemos visto como una forma de interacción, de la interacción de pareja, ¿no? Que llega a un momento en el que no se pueden arreglar las cosas vía la palabra, ¿no? Y que a veces utilizan también como mediador el alcohol, etcétera, que hace que haya más violencia, ¿no? En algún momento. Es un espacio que sirve de autoconocimiento, comprenderse uno mismo. ¿Por qué yo, digamos, varón, tengo ciertas conductas agresivas, ya sea hacia mi pareja o hacia mis hijos, hacia mi entorno? Y a veces encontrar eso en las sesiones es muy chocante, porque uno se descubre a sí mismo
cuál es su malestar, cuál es su parte, cuál es su responsabilidad en esto, ¿no? Entonces, a veces es una realidad chocante y los varones cortan y dejan de asistir, por más de que estén obligados en muchos casos. Sin embargo, cada paciente tiene su tiempo lógico, ¿no? Entonces hay pacientes que lo dejaron, después del año volvieron a aparecer. ¿Se acuerda que me dijo esto? Tienes razón, entonces quiero hablar sobre eso. ¿No? Entonces también vienen a trabajar eso, la separación de las parejas, ¿no? Y el aceptar esa separación, porque muchos también no quieren aceptarla. Lo hacemos seguimiento vía telefónica o al domicilio, siempre tratando de no ser intrusivos, ¿no? Y de respetar el espacio de la persona. Pero si vemos que hay situaciones que son un poco más delicadas, entonces en adolescentes, por ejemplo, se trabaja mucho con ir a las unidades educativas, al domicilio, etcétera, ¿no? Porque eso también es importante. La población adolescente es muy complicado porque no solo depende de ellos el venir, depende de los padres, ¿no? Entonces, a veces los papás creen que el adolescente ha mejorado en algo y es, ya no, ¿para qué va a ir? ¿No? Entonces, no dejan que termine el proceso. El que hace el trabajo es el propio varón, ese varón que se implica y quiere una mejor vida y se va trabajando las problemáticas que él tiene, es su logro, es su esfuerzo. Muchos casos que se han atendido, la persona no te explica cómo ha agredido, ¿no? Sino es que no sé, de repente, puede ser por el efecto de alcohol o no también, de repente se perdieron y vieron a su pareja que estaba con sangre o estaba golpeada, entonces dicen, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo le pude hacer eso a mi pareja? ¿No? En casos, había uno, por ejemplo, que estaba muy arrepentido porque su pareja estaba enferma. Y según él no consumía mucho bebidas alcohólicas, pero el momento que lo hizo se perdió y fue así, entonces él no podía con la culpa. Especialmente la atención a varones es muy limitada, ¿no? Generalmente se da más atención a la mujer. Nosotros el programa, independientemente de las acciones preventivas y de sensibilización que tenemos, lo vemos como prevención. Entonces creo que eso sería importante, ¿no? Porque a veces eso vienen los varones a decirnos también, no me escuchan en ningún lado, ¿no? Me han dicho que no, que ahí no es para mí, ¿no? Que es para la mujer. A veces las instituciones se cierran mucho en el ideal, ¿no? O sea, no hablando de los varones solamente, en general, ¿no? Es una madre, tiene que ser de esta manera, tiene que ser responsable, tiene que hacer... Pero por ahí esa madre no puede hacer esas cosas que uno quisiera que haga, lo mismo con un varón. Entonces creo que lo que hay que hacer es escuchar, ¿no? Y saber realmente qué es lo que desean. De los niveles, ¿verdad? Estaría en la sociedad, en la familia, en la educación, es formarlos en los mismos derechos, los mismos deberes, no hacer esa distinción que se hacía antes. Tú por hombrecito no entras a la cocina, tú por mujercita vas, sino enseñarles desde la unidad educativa formas de prevenir, mostrar que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Hay mucha prevención, hay mucho trabajo de prevención, pero creo que no es suficiente y no va a ser suficiente, porque va más allá de a veces informar y que la gente esté informada. También hace mucho la historia de la persona, los prejuicios con los que está contaminada la persona que tiene que sacárselos. Vamos a escuchar cómo ven ellos la violencia, cómo la viven, qué efecto tiene en su vida, si es importante o no, porque ahí nosotros nos dimos con un choque cuando sentíamos desde las estadísticas, desde todo lo que veíamos, que era importante hablar con los chicos sobre violencia en el noviazgo. Pero cuando ellos hicieron parte del diagnóstico de qué necesidades veían, la violencia no era su mayor prioridad. Su prioridad eran otras. El trabajar hábitos, el trabajar el bullying, el trabajar drogas, el trabajar embarazo adolescente, el trabajar emociones. Y sí salía la violencia como prioridad para ellos, pero no tan prioritario como para la institución. Entonces dijimos, ¿para qué estamos aquí? ¿Hacer lo que queremos o intentar dar respuestas a realidades concretas?
Y creo que ahí vuelca un poco la mirada a la prevención y empieza a escuchar a los chicos y empieza a diseñar su quehacer en prevención a partir de la necesidad concreta de los chicos y de lo que quieren ver. Yo veo, por ejemplo, que algunos jóvenes actúan de esa forma. ¿Por qué? Porque en el seno familiar han sido educados desde niños, inculcados de esa forma, ¿no? Todavía sigue prevaleciendo lo que llamamos el machismo. Y por causa del machismo se pueden llegar a dar todo tipo de violencia, ¿no? Entonces, por eso indico que en nuestros hogares deberíamos de aprender primero a educar a nuestros hijos y que no exista esto, ¿no? Tanto varones y mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones a la vez. Yo, por ejemplo, en mi unidad educativa, yo les explico a los jóvenes y les digo, varón y mujer tienen la obligación de entrar a la cocina. E incluso los varoncitos cocinan más rico a veces, ¿no? Entonces no puede haber ya esto, lo del machismo. Que mi hijito por ser varoncito con autitos, mi hijita por ser mujercita con ollitas. Entonces eso tiene que desaparecer desde el seno familiar. Es un problema, pienso, no cultural, sino que de la familia, ¿no? Hemos crecido con un discurso machista, con esa dependencia de que la mujer, bueno, tiene que depender del varón, de esa violencia que cada día va de lo más simple hasta lo más complicado y que tal vez podríamos trabajar desde la educación, desde la familia, desde pequeños, ¿no? Creo que no sería justo uniformar ni generar un perfil, ¿no? Pero sí hay cosas comunes que inciden en las personas que ejercen violencia y también de las personas que reciben violencia, que son algunos condicionantes culturales, algunos condicionantes familiares, pero que no le determinan un perfil. Es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de la prevención vamos a ir valorando también, ¿no? Nuestro aspecto, nuestra vida como personas, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino para todos, para todos los que nos rodean. Ahora tenemos hijos que pues se suben que pueden manipular mucho a sus padres y los padres no ponemos un límite de saber hasta dónde llegan ellos. Entonces les dejamos hacer todo. Creemos que por darle todo lo que no hemos tenido, lo estamos cumpliendo. He trabajado con mis estudiantes en el colegio, justamente acompañada por las licenciadas, para sobrellevar esto de las violencias en la etapa del enamoramiento y todo, ¿no? A mí me ha parecido, por ejemplo, algo bueno y a los mismos estudiantes les ha gustado. Es por eso, por ejemplo, que ellos decidieron hacer una grabación, ¿no? Del CD que tenemos y me parece o sea, algo que nos llama la atención, ¿no? Algo creativo por el cual podemos arrancar o empezar esto de la campaña de la prevención. ¿Tú crees que esta sociedad está preparada para hacer ese cambio? Sí, yo pienso, por ejemplo, los jóvenes de ahora, ¿no? Ellos ya han tomado la conciencia, se están concientizando. No puedo decir un 100%, pero estaríamos hablando por lo menos de un 90%, donde los jóvenes ya toman la conciencia y están concientizándose, ¿no? Para poder contrarrestar lo que son todo tipo de formas de violencias. Para mí representa la silla vacía, que hay otras mujeres que nos callamos el signo de violencia que vivimos y esa silla está preparada para la persona que puede venir y seguir todos los consejos y aprender y perder todos los miedos que uno siente. Bueno, para mí representa el vacío que he vivido cuando me han quitado a mi niña cuando tenía apenas un mes de nacida y todo mi mundo se ha caído y aparte sentía que no tenía nada, no tenía a nadie. Que siempre va a haber un espacio, aunque pequeño, para una mujer que decida romper el silencio y denunciar que es víctima de violencia.
Para mí representa la silla vacía, un lugar y un espacio para otra mujer que vive violencia o que está viviendo violencia y que en algún momento nosotras también lo hemos vivido, ¿no? Entonces la silla está ahí, ¿no? Para que esa otra mujer venga y pueda romper el círculo de la violencia y estar aquí sentada igual que nosotros. La silla representa, es como decir una soledad, ¿no? Es donde, para mí ejemplo, ¿no? Yo me decía tantas cosas que no sé qué hacer, ¿no? Y representa a la persona que no pude ayudar, que no estuve ese momento que podía ayudarle. Hay personas que sufren la violencia, pero no damos información, nos falta mucha información. Si no sabe dónde acudir, no sabe qué hacer esa persona, en ese momento todo se lo ha acabado, todo lo que había construido se ha derrumbado en un 2x3. Vacía como esa silla, pero después ya cuando se han venido conmigo mis hijos, ya me sentí, o sea, como si alguien hubiera ocupado esa silla. Muchas veces tenemos miedo porque no sabemos a dónde ir, ya no sabemos a dónde recurrir y que no tengan miedo, que sigan adelante o que pidan ayuda a alguien. Que no se callen porque yo he vivido lo mismo, que no se callen, que tenemos muchas puertas para abrir y en esas muchas puertas tenemos, ¿cómo te puedo decir?, muchas respuestas y consejos y muchas oportunidades. Que no se callen. El miedo, a veces todas tenemos miedo, pero dejar el miedo a un lado, que lo más importante es nuestros hijos. A defenderse y, como le digo, a no vivir en situaciones de violencia. Bueno, yo les digo que se pongan fuertes, que no se callen, ¿no? Que luchen por sus hijos, ¿no? Que no se dejen, que ellas sí valen, nosotros valemos. Que no se callen, que hablen, ¿no? Que también como hay puntos de informaciones, también lo pueden ayudar, ¿no? Y le pueden acompañar para que no se sientan solas y que se sientan que tienen miedo, ¿no? Y entonces para que ellos no se sientan que están atemorizadas por sus agresores, ¿no? Dale la vuelta. ¿No? Entonces las mujeres también no debemos callar, debemos gritar, pedir auxilio de las miles formas que nosotros veamos conveniente. Decirles que no se callen, que todos sufrimos violencia, ¿no? Todos, pero sufrir violencia sabemos que es un delito, pero que no debemos callar, ¿no? Que todos somos parte de esto y si damos un poquito de nosotros, ponemos nuestro granito, se puede cambiar. ¿Qué haríamos si nos seguiríamos callando? ¿Qué haríamos en ese silencio que podemos guardar un día, 2 días? ¿Qué hacemos en la siguiente vez que nos pega? Ya no nos va a pegar, nos puede matar. Ahora más que todo se escucha, ¿no? Que hay mucho feminicidio, todo eso. Entonces yo, que le den más ideas, la área de las psicólogas que ayuden más a las señoras. En serio. Las mujeres saben que aquí hay una oficina y hay personas que las pueden escuchar, que a veces parece simple, pero es muy importante para ellas venir y simplemente decirnos, quiero que me escuchen. Y nosotros estamos para eso, para escucharlas y hacerlas sentir que no están solas. Se está formando ella como mujer y como madre, porque a veces solamente se ve lo que es madre, pero no se ve como mujer. Y ver una sonrisa de decir, ya estoy saliendo de aquí con todas las herramientas que ustedes me han dado, es una satisfacción. Al no valorarse ella misma, difícilmente va a poder tomar una decisión
difícilmente le va a dar valor a todo aquello que incluso ella hace. No creo que ningún tipo de violencia sea justificable en la pareja ni en ningún otro ámbito de la persona. Que el gobierno ponga, digamos, una mirada a este asunto, lo cual estamos viendo que no se da por el momento. Y si se da, son algunas instancias particulares que están haciendo este trabajo. Pero el gobierno, pienso que tendría que ponerse las pilas para poder trabajar. Creo que puede ir de la teoría a la práctica. Creo que ya estamos muy bien de marco normativo, ya estamos de bien. Creo que nos falta voluntad. Nos falta voluntad política, nos falta creer que realmente la violencia es un problema, que es tarea de todos y que ellos tienen mucha responsabilidad en esto. Entonces, la idea es hacer que ellos puedan ver qué ha pasado, qué les ha molestado en ese momento y cómo pueden trabajar con lo que les ha pasado, ¿no? Ha habido muchos casos en los que sí ha funcionado y te comentan después, oye, me ha servido de esto, gracias, reconocen, ¿no? Y se van con una angustia aliviada, por así decirlo. Sé que hemos avanzado mucho como país, hemos avanzado sí con relación a otros años. Con relación a mi infancia ya hemos avanzado mucho, pero que falta mucho todavía. Lo que no tenemos son recursos, ¿no? Sí se han generado las instancias, se han generado las políticas, pero creo que falta operativizarlo. Es que sí se puede, ¿no? De que no nos estamos equivocando. Muchas instituciones a veces o personas nos juzgan de ser asistencialistas o de querer dependencia de las mujeres y vemos que esto no es así. Vemos que esta mujer está construyendo, es ella la protagonista de aquello, ¿no? Entonces, cuando vienen a contarnos sus logros, es porque realmente a esta mujer solo tal vez le faltaba oportunidades, ¿no? Es mérito de las personas que mal llamamos que ayudamos, ¿no? Las personas que comparten su vida con nosotros y nos dejan ser parte de su vida. La ayuda es una experiencia de ida y vuelta, porque si bien nosotros estamos para ayudar a las mujeres, son las mujeres la principal ayuda que tenemos nosotros para identificar el camino a seguir, ¿no? Entonces, incluso desde la filosofía, la espiritualidad andina, la reciprocidad es algo muy importante. Realmente las mujeres, por completo, con su experiencia, su itinerario, su aporte en la casa y en la oficina de Sacaba, son las que guían el camino del cambio y las que continuamente nos hacen reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que no debemos hacer.